Cuando mi hija se casó, le oculté que había heredado $9 millones de su abuelo, mi padre. Gracias a Dios no dije nada porque, después de la boda, su marido apareció con un notario exigiendo que se lo devolviera todo. No tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Me limité a sonreír y decir algo que los hizo palidecer y temblar. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. Estaba de pie en medio de mi sala, el frío invernal se colaba por las ventanas de nuestra modesta casa en la ciudad, mientras Claire me miraba con furia. Era enero de 2024 y la discusión había estallado como una tormenta que no vi venir. Sostenía en la mano una invitación de boda de muestra, el papel brillante crujía entre sus dedos. «Papá, me caso con Edward». «Te guste o no», gritó, con la voz quebrada por el desafío. Caminé de un lado a otro sobre la alfombra desgastada. Apreté los puños a los costados. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Apenas unas semanas antes, en aquella incómoda cena familiar, Edward había menospreciado mi antiguo trabajo de ingeniero, llamándolo anticuado, con una sonrisita burlona que me hizo hervir la sangre. Entonces me quedé callada por ella, pero ahora, Claire, es arrogante, egocéntrico. He visto cómo trata a la gente, como ese mensaje que te envió el mes pasado, restándole importancia a tus ideas. No te conviene. Tiró la invitación sobre la mesa de centro, donde resbaló y tiró una foto enmarcada de los tres, yo, Claire y su difunta madre, de tiempos más felices. El cristal se hizo añicos al impactar, un sonido agudo que reflejaba la fractura en mi corazón. ¿Estás celoso porque por fin soy feliz? Mamá lleva 15 años muerta. Papá, me criaste solo, pero ahora necesito mi propia vida. Edward me ama. Me propuso matrimonio en aquel viaje a los lagos. ¿Te acuerdas? No te metas. Me aferré al borde de la encimera de la cocina, con los nudillos blancos contra la madera. Los recuerdos volvieron de golpe, sin ser invitados. Claire, de niña, tras el accidente de su madre, se aferraba a mí durante aquellas noches interminables. Mi padre, su abuelo, se hizo cargo entonces, llevándonos a pescar al gran río, enseñándole ajedrez en su acogedor estudio, siempre susurrándole consejos sobre cómo reconocer a los aprovechados en la vida. Falleció hace apenas 2 meses a los 80 años, dejándome esa asombrosa herencia, $9 millones fruto de sus astutas inversiones. Tenía pensado decírselo a Claire más adelante, pero ahora, con este compromiso tan precipitado, algo no encajaba. Claire, por favor, le supliqué, acercándome. Piénsalo. Solo lo conoces desde hace 1 año. ¿Por qué tanta prisa? Su rostro se contrajo de ira, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque lo amo. Y si no puedes apoyarme, entonces no vengas a la boda. Tomó su abrigo del perchero junto a la puerta, cuya tela susurró como una despedida final, y salió furiosa a la noche nevada. La puerta se cerró de golpe, resonando en la casa vacía. Me hundí en el sillón, mirando la foto rota en el suelo, con el pecho oprimido por una mezcla de rabia y tristeza. Criarla había sido mi vida entera. Subsistía con mi pensión tras jubilarme anticipadamente para estar presente en sus obras de teatro escolares, en sus desengaños amorosos. El abuelo ayudaba con las facturas, siempre diciéndome, protege a tu familia, Philip, es lo único que tenemos. Y ahora este Edward, con su llamativo trabajo en el sector inmobiliario, y su madre, Catherine, tan condescendiente, que miraba nuestra casa como si fuera inferior. Tomé la foto, apartando los fragmentos. Quizá me equivoqué, quizá solo era ambicioso. Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago. Las palabras de Claire me dolieron, pero no podía permitir que cayera en una trampa. Los papeles de la herencia estaban en el cajón de mi escritorio, intactos desde la llamada del abogado. Y menos mal que aún no lo había mencionado. Si Edward lo supiera, lo mantendría en secreto, por su seguridad.
Mientras tanto, con el paso de las horas, la casa se volvía cada vez más fría, y la calefacción zumbaba inútilmente contra el crudo invierno. Volví a caminar de un lado a otro, repasando la pelea, hasta que finalmente tomé mi teléfono de la mesilla. El teléfono se sentía pesado en mi mano mientras marcaba el número de Clyde, la pantalla brillaba en la penumbra de la sala. Sonó 2 veces antes de que contestara, con voz dubitativa. Papá, es tarde. Lo sé, dije, apoyándome contra la pared, donde las fotos familiares colgaban como testigos silenciosos. No podía dormir. Clyde, lo siento, exageré. Si Edward te hace feliz, ahí estaré. En la boda, hubo una pausa, seguida de un suave suspiro. ¿De verdad? Ay, papá, gracias. No quería hacerte daño, es que todo va tan rápido. Pero es lo correcto, ya verás. Hablamos un rato, su entusiasmo se palpaba en su voz mientras describía el lugar, un salón encantador en el centro, con vistas al río mientras comenzaba a descongelarse a principios de la primavera. Forcé una sonrisa. Pero por dentro, las dudas persistían. Tras colgar el teléfono, me dirigí a mi estudio, el suelo crujió bajo mis pies. El cajón del escritorio se abrió con un susurro, dejando ver el sobre del abogado. Herederos de James Vargas, $9 millones. Lo guardé en una caja de seguridad y lo empujé al fondo del armario, enterrando el secreto como una cápsula del tiempo. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de reconciliación. Febrero trajo días más suaves y la nieve se derritió convirtiéndose en aguanieve en las calles del barrio. Visité la tumba del abuelo en el tranquilo cementerio a las afueras del pueblo. El viento susurraba entre los árboles desnudos mientras me arrodillaba junto a la lápida. Tú sabrías qué hacer, papá, murmuré, repasando con la mirada las fechas grabadas, 1943 a 2023. Había amasado esa fortuna con discreción, invirtiendo en propiedades locales, mientras me enseñaba el valor de la prudencia. Protégela, me había dicho en su lecho de muerte, apretándome la mano. Los recuerdos me inundaron, nítidos como a los 10 años, riendo mientras el abuelo la empujaba en el columpio del jardín. Yo, viuda y abrumada, apoyándome en él en busca de consejo durante su rebelde adolescencia. De vuelta en casa, me sumergí en los preparativos de la boda para acortar la distancia. Asistí a una prueba en la tienda de novias, observando a Clyde girar con su vestido, el encaje brillando bajo las luces fluorescentes. Estás preciosa, le dije, abrazándola torpemente entre los espejos. Gracias, papá. La mamá de Edward está ayudando con las flores. Catherine tiene muy buen gusto, dijo Clyde radiante, pero noté una leve tensión en su sonrisa al mencionar a Catherine. Luego llegó el almuerzo de planificación en un acogedor restaurante de la calle principal. Edward y Catherine se unieron a nosotros. Su coche de lujo aparcó ostentosamente junto a nuestros modestos sedanes. Edward me estrechó la mano con firmeza, mientras sus ojos recorrían el menú con desinterés. Philip, me alegro de que estés de acuerdo. Esta boda va a ser espectacular. Catherine, con su impecable peinado y su elegante pañuelo, se inclinó hacia ella. Sí, no escatimamos en gastos. Clyde se merece lo mejor. Su tono tenía un dejo de superioridad, como si nuestra familia necesitara ser elevada. Entre sándwiches, la conversación fluyó, pero la tensión era palpable. Oí a Catherine susurrarle a Edward, asegúrate de que el acuerdo prenupcial lo cubra todo, por si acaso. Él asintió con una sonrisa burlona. Mi tenedor se detuvo en el aire. ¿Acaso había detectado avaricia? Clyde charlaba animadamente sobre lunas de miel, ajena a todo. Más tarde, solo en el coche de camino a casa, apreté con fuerza el volante. Aquel comentario me carcomía por dentro. Pasé por el despacho de mi viejo amigo Jim, abogado en un pequeño centro comercial, y le pregunté casualmente sobre la privacidad de las herencias. Es totalmente seguro si no lo revelas, me aseguró, entregándome un folleto. ¿Pero por qué ocultarlo?
Solo por precaución, respondí, guardándolo. Marzo llegó con los árboles brotando, y la boda se acercaba en abril. Ayudé a Clyde a empacar recuerdos en su apartamento, un pequeño lugar que ahora compartía con Edward. Las cajas abarrotaban la sala, y el papel de seda crujía mientras trabajábamos. Papá, Edward me ha apoyado muchísimo, dijo, atando una cinta. Incluso sugirió que compráramos una casa, algo más grande. Asentí. Pero por dentro, se encendieron todas las alarmas. Su experiencia en el sector inmobiliario tenía sentido, pero la presión parecía calculada. Suena ambicioso. Asegúrate de que es lo que realmente quieres. Hizo una pausa. Cinta en mano. Por supuesto. ¿Por qué no iba a ser así? Esa noche, en una cena familiar que Edward ofreció en su casa, Catherine monopolizó la conversación, alardeando de sus negocios. Edward intervino, rodeando a Clyde con el brazo de forma posesiva. Mientras servían el postre, un pastel de una pastelería local, la conversación giró en torno al futuro. Philip, seguro que tienes algunos ahorros de tus años de ingeniero, dijo Edward con naturalidad, con la mirada penetrante. Desvié el tema con una carcajada. Lo suficiente para salir del paso. Pero su mirada se demoró, y la sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. Al marcharse, despidiéndose con la mano desde el porche, un escalofrío que nada tenía que ver con el aire nocturno me invadió. Faltaban pocas semanas para la boda, y algo en su comportamiento presagiaba problemas. Entré en el salón de bodas del centro aquella fresca noche de marzo de 2024. Arcos florales enmarcaban la entrada como una falsa promesa de alegría. La inquietud de aquella cena familiar persistía. Sentía un nudo en el estómago mientras me ajustaba la corbata, observando a la multitud. Los invitados charlaban bajo las lámparas de araña. Su charla se mezclaba con la suave música. Pero al otro lado de la habitación, capté la mirada penetrante de Catherine. Estaba de pie junto a Edward, ambos vestían trajes a medida que denotaban ostentación. La ceremonia comenzó puntualmente. Clyde caminó hacia el altar del brazo de mí, con el velo ondeando levemente. Me apretó la mano y susurró, «Gracias por estar aquí, papá». Asentí, esforzándome por mantener la calma. Aunque me vinieron a la mente las advertencias del abuelo sobre los matrimonios precipitados, intercambiaron votos. La voz de Edward, firme, casi ensayada, sonó cuando el oficiante los declaró marido y mujer. Estallaron los aplausos. Pero yo aplaudí mecánicamente, observando cómo Edward la besaba con una posesividad que me hacía rechinar los dientes. En la recepción, las mesas se doblaban bajo el peso de las bandejas de platos tradicionales. Roast beef, puré de patatas y ensaladas con quesos locales. Me abrí paso entre la multitud saludando a mis familiares. Pero la tensión aumentó al acercarme a la mesa principal. Catherine me interceptó con una copa de champán. Su sonrisa se tensó. Philip, qué curioso que estés aquí solo. ¿Nadie de tu círculo? Acepté la copa con firmeza. Con mi familia me basta. Catherine, felicidades, dijo en voz baja, inclinándose hacia mí. Edward se esforzó mucho para conseguir esto. Clyde tiene suerte. Él la llevará aún más lejos. Bueno, lo que ella sabía. Su mirada se desvió hacia mi sencillo traje, una puya que ignoré. Pero dolió como sal en una herida reciente. Edward se unió a nosotros, dándome una palmada en el hombro demasiado fuerte. Philip, qué buena asistencia. Te las verás conmigo luego, no te extiendas. De acuerdo, tenemos un horario. Me aparté, buscando un asiento. Pero oí a unos clientes murmurando cerca de la barra. Casarse con alguien de mejor posición social, eso seguro. Su padre es un encanto, pero menuda casa tienen. Sentí que me sonrojaba. Clyde bailó con Edward, riendo, aunque de vez en cuando me miraba de reojo, como buscando mi aprobación. El brindis llegó después de la cena.
Me puse de pie, con la copa en alto y el corazón palpitando con fuerza. Para Clyde y Edward, que su vida juntos esté llena del amor y el respeto que Clyde merece. Ella es mi mundo, y confío en que la valorarán como tal. Se oyeron murmullos de aprobación, pero Edward soltó una risita al micrófono que tenía cerca. Gracias, Philip. Aprecio el gesto. Y oye, con mis negocios cerrándose pronto, tendremos mucho que disfrutar. Casas, viajes, de todo. Se acabó vivir con lo justo. Una risa se extendió, pero parecía dirigida. Un insulto velado a mi modesta vida, añadió Catherine desde su asiento. En efecto, el progreso lo es todo. Clyde me lanzó una mirada de disculpa, pero no intervino. Me quedé sentada, con los puños apretados bajo la mesa, jurando en silencio mantenerme alerta. Aquello no era solo arrogancia, olía a premeditación. Conforme avanzaba la noche, cortamos el pastel. Una creación imponente con un glaseado intrincado que contrastaba con la amargura que crecía en mí. Bailé brevemente con Clyde, con la cabeza apoyada en mi hombro. «Papá. No les hagas caso, solo están emocionados». ¿Emocionados por qué? Exactamente, pregunté en voz baja, haciéndola girar suavemente. Dudó un instante y luego sonrió. Nuestro futuro es prometedor. Pero mientras la banda seguía tocando, vi a Edward susurrándole a Catherine, con las cabezas juntas, gesticulando con vehemencia. ¿Qué tramaban? El giro inesperado llegó durante el lanzamiento de la liga. Edward la lanzó con estilo, aterrizando cerca de un grupo de colegas que lo vitorearon. Uno bromeó en voz alta, apuesta por la herencia la próxima vez. Edward rió, pero sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, penetrantes y penetrantes. ¿Sospechaba algo sobre la herencia del abuelo? Se me aceleró el pulso. Menos mal que lo había ocultado. La velada terminó con las despedidas. Clyde me abrazó fuerte afuera, el aire primaveral tenía un ligero aroma a lluvia. Te quiero, papá. La luna de miel es lo próximo. Hablamos pronto. Vi cómo su coche se alejaba, sus luces traseras perdiéndose en la noche. Ese nudo de preocupación se apretaba, ¿qué le esperaba en esa nueva vida? Una semana después, mi teléfono sonó estridentemente en la tranquilidad de mi sala, sacándome de la lectura. Era finales de marzo, y los días se habían arrastrado entre los mensajes inquietantes de Clyde. Breves actualizaciones sobre su adaptación, nada profundo. Su nombre apareció en la pantalla y respondí rápidamente. Clyde, ¿estás bien? Su voz se quebró, entre sollozos. Papá, por favor, ven a buscarme. No puedo quedarme aquí, todo está mal. Se me heló la sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Edward? Ven, estoy afuera con mis cosas, date prisa. Colgó el teléfono, dejándome mirando fijamente, con la mente a mil. Cogí las llaves del perchero, con el abrigo a medio poner, y corrí hacia el coche. El motor rugió al arrancar a toda velocidad. La lluvia empezó a repiquetear en el parabrisas, reflejando la tormenta que sentía dentro. ¿Qué había hecho? Recuerdos de la boda. Su radiante sonrisa contrastaba con esta pesadilla. Le escribía a diario, notando que sus respuestas se volvían cada vez más breves, pero ella restaba importancia a mis preocupaciones. 15 minutos después, llegué a su calle en el elegante barrio residencial, los faros de mi coche atravesaban la llovizna. Clyde estaba en el porche, con 2 maletas a sus pies, el pelo pegado a la cara y los hombros temblando. No había luces encendidas dentro. La casa parecía oscura y vacía. Salté del coche, con la camisa empapada por la lluvia, y corrí hacia ella. Clyde, sube al coche, nosotros te llevamos las maletas. Me abrazó, escondiendo la cara en mi hombro. Papá, gracias. No están en casa. Se fueron con su madre, probablemente celebrando algún plan que tengan entre manos. Metí las maletas en el maletero,
El golpe sordo resonó con mi decisión. Cuéntame qué pasó. ¿Te hizo daño? Se deslizó en el asiento del copiloto, secándose las lágrimas con la manga. No físicamente, pero está mal. Vámonos ya. Solo quiero alejarme de aquí. Arranqué el coche y me alejé despacio, con los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente. El suburbio quedó atrás, reemplazado por las carreteras más tranquilas que llevaban de vuelta a mi casa. Empecemos de cero. Sea lo que sea, lo arreglaremos. Respiró hondo, aferrándose al pomo de la puerta. Después de que fracasara la conversación sobre la luna de miel, dijo que el trabajo lo tenía muy ocupado. Discutimos. Ayer encontré papeles de divorcio. Papá los había escondido en su cajón y mensajes de texto en su teléfono a otra mujer. Lo había estado planeando. Apreté el volante con más fuerza, la ira me invadía. Pero mantuve la calma. ¿Divorcio? Ya. ¿Y encima infidelidad? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Peor aún, mencionó algo sobre asegurar bienes en una llamada con Catherine. Fruncí el ceño, recordando las historias del abuelo sobre sus negocios inmobiliarios. Papá, ¿se refiere a algo que dejó el abuelo? Nunca mencionaste un testamento. Negué con la cabeza, restándole importancia. Todavía no hay nada que contar. Clyde, centrémonos primero en sacarte de esta. Como si esperaran dinero de ti o del abuelo. Lo confronté y se rió. Dijo que era ingenua, que el matrimonio había sido un paso adelante para mí. Pero ahora ya no valía la pena el esfuerzo. El giro inesperado me destrozó. No solo la traición, sino la codicia premeditada. Le pasé un pañuelo de papel de la guantera, rozándonos los dedos. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Se secó las lágrimas con la voz temblorosa. Todavía no lo sé todo. Pero seguía preguntando por tus finanzas, indagando. Cuando le dije que no tenías nada importante, se distanció. Papá, no hice caso a tus advertencias. Lo siento mucho. Doblamos hacia mi calle, las luces de las casas nos daban la bienvenida a través de la lluvia. Pero ella se detuvo, mirando por la ventana. Hay más. Dijo que si me iba en silencio, no habría problema. Pero creo que buscan algo. Tal vez la casa, o espera. ¿Habrá dejado el abuelo algo que desconozco? La miré de reojo, con la pregunta flotando en el aire mientras entrábamos en el camino de entrada. Le pasé el pañuelo a Clyde mientras recorríamos las resbaladizas calles de la ciudad. Los limpiaparabrisas trazaban arcos constantes sobre el parabrisas. Toma, sécate las lágrimas, dije con suavidad, sin soltar el volante. Tómate tu tiempo, pero cuéntamelo todo. No podemos arreglar esto si no lo sé. Se presionó el pañuelo contra la cara, las fibras se adhirieron a su piel húmeda como frágiles arrepentimientos. Empezó justo después de la boda. Ni siquiera fuimos de luna de miel, prometió. Dijo que tenía mucho trabajo acumulado. Pero ayer, llegué temprano a casa de la oficina, me sentía rara. Su coche estaba allí, pero la casa estaba demasiado silenciosa. Entré y oí voces que venían del dormitorio. No solo la suya, sino también la de ella. Una mujer de su oficina. Creo que estaban juntos. Me quedé paralizada en la puerta. Papá. Ni siquiera pareció arrepentido cuando me vio. Solo molesto, como si hubiera interrumpido algo insignificante. Los nudillos se me pusieron blancos sobre el volante. La rabia me invadió, pero la reprimí, concentrándome en la carretera. Los faros atravesaban la niebla que llegaba desde el gran río. Y los papeles del divorcio. Mencionaste los mensajes de texto. Ella asintió, apretando el pañuelo de papel en su puño. Después de que lo confronté, me arrojó los papeles. Me dijo que los firmara. Rápido. Sin problemas. Pero primero le quité el teléfono, los mensajes que le había enviado a ella.
De hace meses. Y a Catherine. 2. Planificación. Sobre los bienes. Y cómo asegurar la fortuna familiar. No paraba de interrogarme sobre el testamento del abuelo. Me preguntó si había escondido algo. Le dije que nada. Pero él solo se rió. Dijo que estaba ciego. Papá. Debí haberte escuchado desde el principio. Tus advertencias en aquella cena. Lo defendí. Pero en el fondo, vi las señales de alarma. Como aquel mensaje que ignoré antes de la boda. Él bromeando con un amigo sobre casarse por dinero. Pensé que era inofensivo. El giro inesperado me impactó como un puñetazo. No se trataba solo de una infidelidad, sino de una búsqueda calculada de la herencia que había enterrado. La miré de reojo. Vi reflejada en sus ojos cansados a la niña que había criado. Los recuerdos afloraron. Sin ser invitado. Arrodillado ante la tumba del abuelo el mes pasado. Jurando protegerla como él nos había protegido a nosotros. Sus manos firmes sobre mi hombro durante aquellos años difíciles tras la muerte de su madre. Esto no es culpa tuya, Clyde. Él es el embustero. Nosotros nos encargaremos. Abogados. Lo que sea necesario. Ya estás a salvo. Se quitó el anillo de bodas, dejándolo caer en el portavasos con un suave tintineo. Me siento tan estúpida. Me precipité en todo. ¿Para qué? ¿Independencia? ¿Amor? Fue una mentira. Doblamos hacia mi calle. Las casas familiares se difuminaban bajo el aguacero. Aparqué en el camino de entrada y apagué el motor. Entra. Te ayudaremos a instalarte. Luego hablamos más. Mientras recogía sus cosas, se oyó un retumbo lejano. No era un trueno, sino un coche que se acercaba. Los faros rasgaban la lluvia como acusaciones. El coche frenó en seco contra el bordillo. La grava salpicaba bajo los neumáticos. Y Edward saltó del vehículo. Su rostro se contrajo de furia bajo la intensa luz de la farola. Era principios de abril. Hacía apenas unas horas que había traído a Clyde a casa. Estaba tomando té en la cocina, sollozando y dejando escapar más detalles. Luego se quedó dormida, intranquila, en el sofá mientras yo caminaba de un lado a otro. Mi resolución se endureció como el acero. La confrontación que había anticipado llegó antes de lo previsto. Salí al césped. El aire frío de la noche me calaba la piel. Me interponía entre la casa y él. Edward, date la vuelta y vete. Ella no va a ir contigo a ninguna parte. Cerró la puerta del coche de un portazo y avanzó con los puños apretados. ¿Dónde está? Clyde, sal de aquí. Esto no ha terminado. Su voz resonó, rebotando en las casas vecinas. Algunas luces de los porches se encendieron en respuesta. Me mantuve firme, con los brazos cruzados. Ella está adentro, a salvo. La traicionaste. La engañaste. Y ahora se acabó. Y lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía. Rió con amargura, deteniéndose justo antes de llegar a mí. La lluvia le goteaba del pelo. ¿A salvo? ¿De qué? ¿De sus propias decisiones? Ella se casó por voluntad propia. ¿Y tú? ¿Escondiendo las pocas migajas que tienes? Catherine conoce gente. Vamos a alargar esto. Tomaremos lo que es nuestro. ¿Crees que la estás protegiendo? Solo estás retrasando lo inevitable. La burla alimentó mi rebeldía. Recordando la recepción de la boda. Su brindis engreído sobre el progreso. Los asentimientos condescendientes de Catherine. Me habían subestimado entonces. ¿Y ahora? Las amenazas no funcionarán. Vete, o haré esa llamada. Clyde no quiere nada de ti, solo su libertad. Por la ventana, vi a Clyde espiando. Tenía la mano sobre la cortina.
Con los ojos muy abiertos, Edward la vio. Su expresión se suavizó fingiendo. Claire. Cariño. Vamos. Podemos hablar de esto. Tu padre te está llenando la cabeza de tonterías. Ella no se movió. Y di un paso al frente. Mi voz, baja y firme. Ya terminó de hablar. Vete. Dudó un instante más. El giro inesperado llegó cuando sonrió con desdén. De acuerdo. Pero sé más de lo que crees sobre el dinero de ese viejo. Catherine ya está investigando. Te arrepentirás. Se dio la vuelta bruscamente, abriendo la puerta del coche de golpe con un crujido metálico. Y arranqué a toda velocidad. Las luces traseras se perdieron en la noche. Exhalé lentamente. El césped volvió a estar en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia. Cerré la puerta con llave al entrar. Me giré hacia Claire, que estaba de pie en el pasillo. Se abraza a sí misma. Él se ha ido. Ahora veamos esos papeles de divorcio. Mañana mismo contrataremos un abogado. Ella asintió, dejándose caer en una silla junto a la mesa de la cocina. Abriendo la carpeta que había traído. De acuerdo. Pero papá. ¿Y si sabe algo de la herencia? Necesitamos un plan. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por las persianas de la cocina, proyectando largas sombras sobre la mesa donde Claire y yo tomábamos tazas de café caliente. Tras la tumultuosa partida de Edward, en casa aún se palpaba una tensión latente. Claire removió su café distraídamente. Tenía los ojos rojos por una noche de insomnio. No podemos esperar, papá. Estos papeles que me dio están llenos de exigencias. Tengo que presentar la documentación primero. Que sea oficial. Asentí. Dejé mi taza sobre la mesa con un suave tintineo. El vapor se elevaba como un velo entre nosotros. Tienes razón. Reunamos lo que necesitamos. Certificado de matrimonio. Documentos de identidad. Cuentas no vinculadas. Llevaré a Jim a su oficina en el centro. Es un viejo amigo mío. De confianza. Nos levantamos juntos. Nos movimos por la casa con pasos decididos. Abrí el armario del pasillo. Rebuscando en una caja de documentos importantes. Mis dedos rozando los bordes descoloridos de su certificado de nacimiento. Nuestras viejas fotos familiares. Claire se unió a mí. Apilando papeles sobre la mesa. Su licencia de conducir. La licencia de matrimonio que habíamos firmado hacía apenas unas semanas. Un recuerdo amargo ahora. Se detuvo ante una fotografía de la recepción. Ella con el vestido. Edward radiante a su lado. Le tembló un poco la mano antes de guardarla. No puedo creer lo ciega que estuve. Pero ya pasó. Guardamos todo en una carpeta. Las páginas susurraban como hojas secas. Y salí. Las puertas del coche se cerraron con un golpe sordo. Y arranqué el motor. Atravesando el tráfico primaveral a lo largo de los acantilados del gran río. Claire miraba por la ventana. Los árboles en flor, borrosos. ¿Y si juega sucio? Anoche volvió a mencionar los activos. Sigue dando por hecho que estamos arruinados. Ya veremos qué hacemos cuando llegue el momento, dije, incorporándome a la carretera principal. El zumbido de los neumáticos sobre el pavimento me tranquilizó. Me recordó a los paseos en coche con el abuelo. Su voz advertía contra las prisas. Los recuerdos me inundaron. El brindis de boda de Edward. Presumiendo de acuerdos y progresos. Sus ojos brillaban con una ambición tácita. En aquel momento no le di importancia. Pero ahora alimentó mis sospechas. Llegamos al despacho del abogado, situado en un modesto edificio del centro. El aparcamiento estaba medio lleno de sedanes como el nuestro. Dentro, la sala de espera olía a café rancio y a viejos expedientes.
La recepcionista nos indicó que volviéramos al escritorio desordenado de Jim. Una montaña de carpetas de Manila y una rosquilla a medio comer. Jim, un hombre calvo en sus 60 segundos de fama, con gafas de montura metálica, se puso de pie para estrecharnos la mano. Philip. Clyde. Es una situación difícil. Pero la solucionaremos. Siéntate. Nos acomodamos en sillas desgastadas y extendimos los documentos sobre su escritorio. Jim los escaneó, con la pluma marcando un ritmo constante. Motivos de divorcio. Infidelidad. Según lo que usted describe. ¿Tenemos el texto como prueba? Perfecto. Presentaremos la demanda de divorcio hoy mismo. Buscaremos un divorcio amistoso. Pero prepárense para la resistencia. Clyde se inclinó hacia adelante, con voz firme. Hizo trampa. Mintió sobre todo. Quiero irme. Sin complicaciones. Nada de juegos con la pensión alimenticia. Jim asintió, sacando unos formularios de un cajón. Inteligente. Firma aquí. Iniciales allá. Presentaremos la petición ante el tribunal. La audiencia será dentro de unas semanas. Mientras trabajábamos, mi teléfono vibró insistentemente sobre el escritorio. El nombre de Edward apareció en la pantalla. Miré a Clyde. ¿Quién se puso tensa? Se encogió de hombros. Contéstalo. Veamos qué dice. Acepté y puse el altavoz. ¿Qué quieres, Edward? Su voz crepitó, cargada de veneno. ¿Te crees muy lista? Ya está presentando la demanda. Catherine se enteró por un amigo en común. Clyde está en un abogado. Escucha, viejo. Suelta esto. Firma los papeles que le di. O te hundiré en los tribunales. Sabemos que ocultas algo. ¿Deudas, tal vez? Lo sacaremos todo a la luz. Los ojos de Clyde brillaron. ¿Exponer qué? ¿Tu aventura? Adelante. Edward, estoy harta de tus amenazas. Se rió. Breve y bruscamente. Palabras grandilocuentes. Pero cuando el juez vea lo inestable que está. ¿Huir así como así? Alegaremos abandono. ¿Y los bienes? Nos quedaremos con la casa. El coche. Lo poco que te queda. Catherine tiene contactos. Jim hizo un gesto tranquilo, moviendo los labios. Grábalo. Mantuve la calma. Las amenazas no cambiarán los hechos. Aléjense de nosotros. Colgué. La línea se cortó. La habitación quedó en silencio. Salvo por el tic-tac de un reloj de pared. Jim se aclaró la garganta. Eso nos beneficia. Acoso. Lo tendré en cuenta. Terminamos de firmar. El bolígrafo dejó su huella definitiva en el papel. Clyde exhaló. Un ligero levantamiento de peso. Parece un comienzo. De vuelta al coche. De camino a casa, con poco tráfico, repasé sus palabras. Ocultaba algo. Estaba pescando. Y menos mal que tenía una caja fuerte en el armario. La herencia intacta. Entré en el camino de entrada. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Edward. Archívalo si quieres. Ganaremos. No tienes ni idea de lo que se avecina. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras brillaban como un desafío. Ya estaba pensando en medidas de protección más profundas. Unos días después, el teléfono volvió a sonar mientras caminaba de un lado a otro en la sala. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente sobre la alfombra desgastada. Habíamos pasado la semana en una incómoda incertidumbre. Clyde había vuelto a su trabajo. Yo. Investigando los aspectos básicos del divorcio en Internet hasta altas horas de la noche. El brillo azul de la pantalla dibujando líneas de determinación en mi rostro.
La voz de Edward irrumpió cuando contesté. Engreída y amplificada. Philip. Deberías haberme escuchado. Tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar. Un bufete de primera categoría de la capital del estado. Destrozarán tu pequeña reclamación. Claire cree que puede simplemente marcharse. Nosotros lo reclamaremos todo. Suponiendo que tu farsa de pobreza sea solo eso, una farsa. Apreté el teléfono con más fuerza. De pie junto a la ventana, donde las cortinas ondeaban con la brisa. Puedes mentir todo lo que quieras, Edward. La verdad está de nuestro lado. Soltó una risita burlona. Baja y burlona. ¿La verdad? Como cuando Claire fue la que se marchó. Catherine ya está hablando con sus amigas. Corre el rumor de que se arrepintió. Quizás incluso fue infiel primero. En este pueblo la gente habla. Se cortó la llamada, dejando un eco vacío. Colgué el teléfono. El corazón me latía con fuerza. Rumores. Veneno inteligente. Aquella noche. En plena cena, se oyó un golpe tímido en la puerta. Claire hizo una pausa. Tenedor en el aire. ¿Quién era? Era la señora Ortiz. La vecina. Llevaba el pelo gris recogido, sosteniendo una cazuela caliente como una ofrenda de paz. Philip. Querido. Oí. Bueno, susurros. En el club de cartas, Catherine dice que Claire dejó a Edward sin motivo alguno, que es inestable. Incluso insinuó que tenía una aventura. No me lo creo. Pero pensé que debía saberlo. Claire me acompañó en la puerta. Su rostro estaba pálido. Eso es mentira. Está tergiversando la situación para hacerme quedar mal. La señora Ortiz asintió con simpatía. Ya me lo imaginaba. Pero se está extendiendo. Lo vi en el grupo de redes sociales del vecindario. 2. Me entregó el plato. La cerámica estaba tibia contra mis palmas. Y se marchó. Cerramos la puerta. El cerrojo se deslizó hasta su posición. Claire ahora caminaba de un lado a otro. Brazos cruzados. Están jugando sucio. Hoy en el trabajo. Una compañera me preguntó si estaba bien. Me dijo que una amiga de Catherine le había contado sobre el problema. Tenemos que defendernos. Asentí. Me dirigí a mi estudio, donde el ordenador cobró vida con un zumbido. De acuerdo. Es hora de usar lo que tengo. Mis dedos vuelan sobre las teclas. Busqué detectives privados en la ciudad. Discreto. Especializado en disputas matrimoniales. Un hombre apareció de repente. Un ex policía con buenas referencias. Me vienen recuerdos. Enterrando los papeles de la herencia hace meses. La voz del abuelo resonaba. La discreción salva vidas. Ocultarlo había sido prudente. Ahora usaría una pequeña porción anónima. Claire miró por encima de mi hombro. ¿Un detective? ¿Para investigar a Edward? Sí. Pruebas de su infidelidad. Cualquier plan financiero. Le daremos la vuelta a la tortilla. Marqué el número. Concertamos una reunión para el día siguiente en una tranquila cafetería del centro. Mientras hablábamos, me vibró un mensaje anónimo. Ella es la infiel. Ten cuidado. Probablemente de alguien de su círculo. El giro inesperado llegó esa noche. Claire escuchó un mensaje de voz de un número desconocido. La voz de Catherine. Se filtraba. Dile a Philip que revelaremos los secretos de la familia si no se retractan. Sé que hay más en el testamento de ese anciano. Ella me lo puso. Sus manos firmes a pesar del temblor en su voz. Están desesperados, dije. Borrándolo. Pero notando el miedo bajo su bravuconería. Seguimos investigando.
El tecleo marcaba el ritmo de nuestros planes. Por la mañana, ya había transferido un anticipo desde otra cuenta. La transacción fue invisible. Justo cuando finalicé la cita con el detective, llegó una notificación judicial por correo. Audiencia preliminar fijada. La situación estaba cambiando. Mi fuerza oculta. Listo para emerger. A finales de abril, me encontraba en la penumbra de mi estudio. La notificación judicial. Se arrugó un poco en mi mano de tanto apretarlo. La audiencia preliminar estaba programada para el mes siguiente. Un reloj que hacía tic-tac y amplificaba cada sombra en la habitación. Dejé el papel junto a la caja fuerte que había sacado del armario. Sus bordes metálicos estaban fríos bajo mis dedos. Dentro estaban los documentos de la herencia. 9 millones de dólares. El legado del abuelo. Oculto como un arma en reserva. Al contemplar las cifras, sentí una oleada de determinación. Era el momento de usarla. Con cuidado. Convirtiendo el secreto en escudo y espada a la vez. Cogí el teléfono y marqué el número de un abogado de élite que había investigado en Internet. Uno especializado en disputas familiares y protección de bienes. La línea se conectó después de 2 timbres. Señor Vargas. Soy Elena Vázquez. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era firme y profesional. Necesito representación legal para un caso de divorcio con posible fraude. Con discreción. Y con recursos para investigar a la otra parte. Concertamos una reunión para el día siguiente. En un café tranquilo a las afueras de la ciudad. Lejos de miradas indiscretas. Tras colgar, transferí una pequeña cantidad de dinero desde una cuenta anónima aparte. 50,000 para empezar. Irradiable hasta la fortuna principal. La transacción se confirmó con una leve notificación en mi ordenador. Y me recosté. Mi mente divagó hacia noviembre de 2023. El abuelo en su lecho de muerte. Su mano frágil entre la mía. Philip, el dinero es para protección. No para lucirlo. Úsala con sabiduría. Contra quienes quieren robarnos la paz. Sus ojos ardían con esa última sabiduría. La habitación estaba impregnada del olor a desinfectante de hospital. Asentí, sellando mi promesa. A la mañana siguiente, conduje hasta la cafetería. El sol primaveral brillaba sobre el gran río mientras cruzaba el puente. Flores silvestres salpicaban la cuneta. Una calma engañosa. Dentro. Elena esperaba en una mesa de la esquina. Llevaba el pelo oscuro recogido. Se abrió una tableta frente a ella. Nos dimos la mano. Y le deslicé la carpeta con los documentos iniciales. Edward está presionando para obtener activos que supone que no existen. Pero hay más. Rumores. Amenazas. Quiero que un detective investigue a fondo. Ella hojeó las páginas. Asintiendo lentamente. Inteligente. Conozco a alguien bueno. Exagente federal. Especializado en rastreo financiero. Encontrará cualquier irregularidad. Nuestra conversación transcurrió en voz baja. Ella esbozaba estrategias. Contrademandas por angustia emocional. Prueba de infidelidad para anular sus exigencias. Autoricé otra transferencia para el detective. El dinero desapareció en el éter digital. Las semanas se desdibujaron mientras intentaba equilibrar las rutinas diarias. Paseos por la orilla del río para despejar la mente. Donde el fluir constante del agua reflejaba mi creciente paciencia. Con el progreso encubierto, Claire se quedó conmigo. Su trabajo aportaba estructura. Mientras esperábamos noticias. Una tarde de principios de mayo. El detective. Un hombre corpulento llamado Reyes me recibió en un banco a la sombra de un parque en el centro. Me entregó un sobre de Manila. El sello se rompió con un leve desgarro. Fotos. Marcas de tiempo.
Edward se reúne con notarios de dudosa reputación. Documentos con fechas anteriores sugieren transferencias de activos. Y Catherine está involucrada. Los registros bancarios muestran los pagos. Ojee las imágenes. Edward. En una oficina con poca luz. Firmando papeles con un notario sonriente. Un giro inesperado me sorprendió. Una foto lo mostraba mirando un archivo titulado Investigación sobre la herencia de Vargas. Estaban más cerca de lo que pensaba. Buscando en los registros públicos el testamento del abuelo. Esto es oro puro, murmuré. Reyes gruñó. Lo suficiente para desenmascarar la falsificación en el juzgado. Pero mantén tus cartas bien guardadas. No les avises. Elena repasó todo en nuestra siguiente sesión en su oficina. La pila de informes crecía en su escritorio como una fortaleza. Dejaremos esto para la audiencia. Dejemos que primero exageren sus cartas. Ya aprobé más fondos. Guardar de nuevo los millones restantes. Un acto simbólico de moderación en medio de la tormenta. A medida que se acercaba la audiencia. Conduje hasta el juzgado para una audiencia preliminar. La fachada de piedra del edificio se alzaba imponente bajo las nubes que se acumulaban. Claire me acompañó. Su mano sobre mi brazo. Estamos listos. Papá. Aparcamos. Y subimos las escaleras. El peso de los archivos en mi maletín. La promesa de un ajuste de cuentas. Adentro. El pasillo resonaba con pasos. Nos condujo hasta la puerta de la sala del tribunal, de donde se oían murmullos. Al entrar en la sala, revestida de madera, la luz del comienzo del verano se filtraba por los altos ventanales. Había pasado más de un año desde la boda. Meses de testimonios. Retrasos por parte de Edward. Y nuestra discreta recopilación de pruebas. Claire y yo llenábamos el tiempo con sesiones de estrategia en la oficina de Elena. Noches de ansiedad viendo las noticias. Y rutinas sencillas como cenar juntos para mantener la cordura. Ahora. Sentados en los duros bancos. Observé cómo se desarrollaba el juicio. Mi pulso. Constante, pero alerta. La jueza. Una mujer severa en sus 60 segundos. Llamó al caso. En el asunto de la disolución del matrimonio, Claire Vargas contra Edward Harlen. Edward se sentó al otro lado del pasillo con Catherine a su lado. Su abogado. Un hombre elegante con traje a medida. El alguacil tomó juramento al primer testigo. El notario. Un hombre de aspecto nervioso y con entradas. El que subió al estrado. Edward jugueteaba con su corbata. El abogado de Edward se acercó. Su voz era suave. Interesante. Señor López, describa el documento que certificó para el señor Harlen. López se aclaró la garganta y miró a Edward. Era un contrato de transferencia de propiedad. El señor Harlen y su esposa firmaron el documento, otorgándole derechos sobre los bienes familiares. Verifiqué las identificaciones. Lo sellaron oficialmente. Murmullos recorrieron la escasa audiencia. Familiares. Algunos vecinos. Claire se puso tensa a mi lado. Susurrando. Eso es falso. Yo nunca firmé nada parecido. Elena se palmeó la mano. Tenía la mirada fija en el estrado. El interrogatorio fue rápido. Elena se puso de pie. Sus tacones resonaban en el suelo. Señor López. Este documento tiene fecha anterior a la boda. Sin embargo, los registros muestran que usted no tenía licencia en ese entonces. ¿Podría explicarlo? Se movió incómodo. El sudor le perlaba la frente. Debe ser una confusión. Recuerdo la firma. Claramente. Elena continuó, deslizando una foto. Nuestros detectives encontraron esto. Con fecha y hora registradas. ¿Eres tú?
¿Aceptando dinero en efectivo de la señora Harlan? ¿Días antes? ¿Un soborno? Quizás. La objeción provino de ellos. Especulativo. Pero el juez desestimó la decisión. Su mirada se agudizó. Responde a la pregunta. López tartamudeó. Era un préstamo. Nada que ver. La sala quedó en silencio. El crujido de los bancos amplificaba la frágil mentira. Catherine testificó a continuación. Su postura era rígida. Su voz resumaba con descendencia. Clyde se mostró inestable desde el principio. Se marchó de repente. Difundió rumores sobre mi hijo. ¿Ese traslado? Lo aceptó verbalmente. Lo formalizamos para protegernos. Elena replicó bruscamente. ¿Protección contra qué? ¿La infidelidad de tu hijo? Tenemos mensajes que demuestran lo contrario. Entregó copias impresas. El papel crujió mientras el juez las revisaba. Edward se inclinó hacia adelante durante un receso. Siseando al otro lado del pasillo. Ríndete, Philip. Nos lo llevaremos todo. La casa. Los ahorros. Es la palabra de Clyde contra la nuestra. Sostuve su mirada. Inquebrantable. Las palabras se desmoronan ante la verdad. Los informes de los detectives resonaban. Los pagos se rastreaban hasta las cuentas de Catherine. Los amoríos de Edward estaban documentados al detalle. De vuelta en la sesión, su abogado presentó a un testigo de buena reputación. Un colega. Que difamó a Clyde, tachándola de impulsiva. Se marchó sin motivo aparente. Probablemente escondía sus propios secretos. Clyde me apretó la mano. Su determinación era evidente. Elena lo desarmó durante el interrogatorio. ¿Y usted fue testigo de esto? ¿O se lo contó el señor Harlan? El giro inesperado se produjo en medio del testimonio. López fue llamado de nuevo a declarar. Titubeó durante el interrogatorio. Elena presentó una confesión grabada. Obtenida legalmente por nuestro detective. López admitió haber falsificado la firma a cambio de un pago. El juez admitió la grabación como prueba. Desestimaron las objeciones del equipo de Edward, que alegaba coacción. El silencio de López en el estrado fue muy elocuente. Se oyeron jadeos en el aire. El juez hizo sonar el mazo para poner orden. Elena se dirigió al estrado. Señoría. Tenemos más. Pruebas financieras que demuestran un fraude premeditado. Se levantó con nuestra carpeta. La tensión se palpaba en la sala a su paso. Llevaba los papeles en la mano. Dispuesta a desentrañar su red, Elena avanzó en la sala del Tribunal Municipal aquel día de mayo de 2025. Su carpeta de pruebas se alzaba en alto como un estandarte de la verdad. La jueza se inclinó hacia adelante. Llevaba las gafas sobre la nariz. El público contuvo la respiración. Señoría, estas pruebas desmienten sus alegaciones, declaró Elena. Su voz era firme y tajante. Entregó la pila de informes. Informes policiales. Extractos bancarios. Rastreo de pagos. Transcripciones de audio de grabaciones ocultas. La jueza las hojeó rápidamente. Las páginas susurraban bajo sus dedos. Edward se removió en su asiento. Su rostro palideció. Catherine se aferró al reposabrazos. Sus nudillos blancos. Su abogado se levantó de un salto. La objeción. Cadena de custodia poco clara. Esto podría ser inventado. Rechazado. Espetó la jueza. Su tono no admitía réplica. Continúe, señorita Vázquez. Elena asintió, reproduciendo un audio a través de los altavoces de la sala. La voz de López se entrecortó. Sí. Por el precio adecuado, le pondré fecha anterior. Que parezca legítimo. Se oyeron jadeos desde los bancos.
La luz de las ventanas se movía sobre los rostros atónitos, iluminando el engaño que se desmoronaba. Edward se inclinó hacia Catherine, susurrándole con urgencia. Pero ella lo hizo callar con una mirada cortante. Me senté junto a Claire. Mi mano sobre la suya. Sentía su pulso acelerado. Un recuerdo resurgió. La llamada nocturna del detective semanas atrás. Detallando esa misma grabación de un dispositivo colocado en el lugar de encuentro. Lo tengo grabado, había dicho con brusquedad. Ahora, había valido la pena. El juez hizo una pausa. Golpeando rítmicamente con la pluma, esta evidencia sugiere perjurio y fraude. La transferencia de propiedad es inválida. Eliminado del acta. Se volvió hacia López, que estaba en el estrado. Te contradijiste antes. Explícate, murmuró, con la mirada inquieta. Yo estaba. Me presionaron. Surgieron protestas por parte de Edward. Su abogado golpeó levemente la mesa con el puño. Esto es una trampa. Exigimos la anulación del juicio. Denegado, respondió el juez. Dio un golpe de mazo una vez para enfatizar. Además, remito este asunto al fiscal del distrito. Por cargos de falsificación y soborno. Contra el señor Harlen y la señora Harlen. Y el señor López. Catherine se puso de pie de golpe. Su voz se elevó en un siseo controlado. No puedes hacer esto. Teníamos razones. Protección. Ante su inestabilidad, Elena replicó rápidamente, ¿razones como la codicia? Tus registros financieros demuestran premeditación. Investigando bienes cuya existencia usted suponía. Ella presentó más pruebas. Correos electrónicos donde se planeaba el esquema notarial. Fechada antes de la boda. El giro inesperado se produjo cuando el audio reprodujo un segundo fragmento. La voz de Catherine. Una vez que nos aseguremos de recibir la herencia mediante el matrimonio, la venderemos. La habitación se hizo aún más pequeña. Los murmullos aumentaban. Edward se desplomó, enterrando el rostro entre las manos. No. Eso está sacado de contexto, murmuró débilmente. El juez deliberaba en silencio por un instante. El reloj marcaba el tiempo en el silencio. Divorcio concedido al demandante. No procede la división de bienes al demandado. Las costas judiciales correrán a cargo del señor Harlen, alguacil. Acompañen al señor López para interrogarlo. El notario se puso de pie, temblando. El clic de las esposas sonó al acercarse la seguridad. Al levantarse la sesión del tribunal, crucé la mirada con Claire. Sus ojos brillaban con satisfacción. Los míos, con un triunfo silencioso. Recogimos nuestras cosas. Salimos al pasillo donde el eco del mazo se desvaneció. Su mano me apretó el brazo en un gesto de agradecimiento silencioso. Bajamos las escaleras del juzgado bajo el sol de finales de mayo. El calor se filtraba a través de nuestra ropa como un bálsamo tras el frío encuentro. Claire se detuvo al llegar abajo. Se giró hacia mí con un suspiro profundo. Papá, no sé cómo pudimos pagar a Elena y a ese detective. Debiste haber ahorrado hasta el último centavo. Déjame recompensarte. De algún modo, esbocé una leve sonrisa. La guié hacia el coche aparcado al otro lado de la calle. No hacía falta. Aún hay más que contar. Nos acomodamos en los asientos. El motor rugió al arrancar mientras me incorporaba a la carretera. Las calles familiares pasaban ante nuestros ojos. Árboles en flor bordeaban el camino a casa. Un contraste con la tormenta que habíamos superado. El trayecto fue tranquilo. Pensativa. Su mirada perdida por la ventana. La mía en el horizonte. En casa, nos acomodamos en la sala. La luz del atardecer proyectaba tonos dorados a través de las cortinas. Me levanté y me dirigí al escritorio donde me esperaba la caja fuerte. Claire, siéntate.
Ya es hora de que lo sepas. Se sentó en el borde del sofá. Frunció el ceño. ¿Sabía qué? Ya has hecho muchísimo. Criándome sola. Luchando contra esto. Abrí la caja con un suave clic. Saqué el sobre que decía, herencia de James Vargas. El abuelo nos dejó una herencia segura. 9 millones de dólares de sus inversiones. Murió a finales de 2023. ¿Te acuerdas? Lo escondí después de leer el testamento. Presiento que algo anda mal con Edward. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se llevó las manos a la boca. ¿9 millones? Papá. ¿Por qué lo mantuvimos en secreto? Nos debatimos entre nosotros. ¿Las facturas? ¿La casa? Me senté a su lado. Extendí los papeles sobre la mesa de centro. Su crujido llenó la habitación silenciosa. Para protegernos. Mi abuelo me lo advirtió en su lecho de muerte. Los aprovechados vendrán a husmear esa habitación de hospital. Su voz, débil pero firme, evocaba sus viajes de pesca con nosotros. Enseñando cautela. Cuando Edward indagaba en las cenas. Sonriendo con aire de suficiencia sobre el futuro. Lo sabía. Ocultarlo nos salvó de su dominio. Ella trazó las figuras. Se me llenan los ojos de lágrimas. Todo este tiempo. Les hiciste creer que estábamos arruinados. Aguantaste sus pullas. Por mí. Siempre por ti. Dije en voz baja, atrayéndola hacia mí para abrazarla. Sus hombros se relajaron contra los míos. Recuerdos entrelazados. El acogedor estudio del abuelo. El clic de las piezas de ajedrez. Mientras compartía historias de negocios astutos, con los ojos brillantes, lo construyó en silencio. Por la familia. Ahora es nuestra. Para sanar. Para construir. El giro inesperado llegó al pasar la página. Encontró una nota escrita por el abuelo. Philip, avísale a Claire. Cuando sea seguro. Un legado de fortaleza. No solo de dinero. Reía entre lágrimas. Él lo sabía. Esas historias que me contaba de niño. Sobre cómo detectar falsificaciones. Todo tiene sentido. Hablamos hasta bien entrada la noche. Compartimos recuerdos mientras tomábamos té. El vapor se elevaba como si se liberara de cargas. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz esperanzada. Con esto podemos empezar de nuevo. Quizás un viaje. Como aquellos lagos que tanto amaba. Asentí. Saqué viejos discos del estante. Un montón de fotos. Los tres. En tiempos más felices. Mientras las examinábamos, el futuro se desplegaba ante nosotros, unido por lazos perdurables y una paz arduamente conquistada. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.